Un líder implacable, una hija secuestrada y un enemigo que siempre está un paso adelante. La guerra entre Nayib Bukele y el viejo Lin desata una serie de eventos que pondrán a prueba los límites del coraje y la desesperación. Cada decisión es una apuesta contra el tiempo, cada movimiento una danza con la muerte. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a los tuyos y a tu nación? ¿Qué harías si un mensaje inesperado te revelara tu peor pesadilla? Esa noche, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, enfrentó una verdad devastadora. Incluso los muros más fuertes pueden romperse cuando el enemigo conoce tu punto más débil. Mientras revisaba informes de inteligencia en la penumbra de su despacho, una vibración en su teléfono interrumpió la quietud. Era un mensaje de un número desconocido. Nada extraordinario en la vida de un hombre acostumbrado a recibir notificaciones anónimas, pero algo en ese archivo lo hizo detenerse. Al abrirlo, el mundo que había construido se tambaleó. En la pantalla apareció Gabriela, su hija, sentada en una habitación lúgubre. Estaba temblorosa, con los ojos desorbitados y el cabello revuelto. La cámara, inestable y temblorosa, captaba una atmósfera asfixiante. Entonces emergió un rostro. El viejo Lin, un hombre que Bukele creía neutralizado, pero que ahora desataba una guerra más personal, más oscura. «Esto es solo el principio», pronunció con una voz cargada de odio y crueldad. El video no solo mostraba a Gabriela en peligro. Era una obra de terror cuidadosamente diseñada para atormentar. El enemigo no solo buscaba dañar a Bukele políticamente, quería quebrarlo desde lo más íntimo. El silencio que siguió al video fue ensordecedor. Bukele, conocido por su fuerza y determinación, quedó paralizado. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Su hija estaba en peligro, y el peso de protegerla lo aplastaba con una fuerza que ninguna batalla política podría igualar. Pero este no era solo un desafío personal, era un ataque directo al corazón de su liderazgo. El miedo, ese enemigo invisible, se apoderó de él. No era el temor a perder su posición o su reputación, sino el terror crudo de un padre enfrentando la posibilidad de perder lo que más ama. Sin embargo, entre esa oscuridad, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Este enemigo había cometido un error al subestimar a Nayib Bukele. Cuando el video terminó, dejó una pregunta que resonó en su mente. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que no solo busca tu derrota, sino también destruir tu espíritu? Esa noche, mientras la ciudad dormía, Bukele tomó una decisión. No permitiría que el viejo Lin dictara las reglas. La guerra que se avecinaba no sería solo una cuestión de estrategia política. Sería una lucha por recuperar lo que había perdido y demostrar que incluso frente al miedo más profundo, no cedería. Para Bukele, la verdadera pregunta no era si vencería al viejo Lin, sino cuánto estaría dispuesto a sacrificar en el proceso. ¿Y tú? ¿Qué harías si una sola notificación desmoronara todo lo que amas? ¿Qué sucede cuando el miedo paraliza incluso al más fuerte? ¿Qué pasaría si, en un instante, el suelo que siempre consideraste firme se desmoronara bajo tus pies? Para Nayib Bukele, esa fue exactamente la sensación tras ver aquel perturbador video. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, a mantener la calma frente a la adversidad, pero esa noche algo cambió. El miedo, ese enemigo invisible pero implacable, se apoderó de él. ¿Cómo podía un hombre, un líder, enfrentarse a algo que iba más allá de su control? El despacho presidencial, siempre lleno de actividad, se convirtió en una prisión silenciosa. La luz tenue del monitor frente a él proyectaba sombras que parecían bailar en las paredes, como si el propio espacio compartiera su inquietud. Nayib respiraba profundamente, intentando calmarse, pero sus manos temblaban sin control. Intentó recordar cada detalle del video, cada palabra del viejo Lin, cada expresión en el rostro de su hija Gabriela. Pero entre más lo hacía, más le costaba pensar con claridad. Era como si su mente jugara en su contra, mostrándole solo los peores escenarios posibles. Además,
Las preguntas no dejaban de atormentarlo. ¿Cómo había logrado el viejo Lin vulnerar su seguridad? ¿Cuánto tiempo había estado planeando este ataque personal? ¿Y cuál sería su próximo movimiento? Najib sabía que en su posición, cualquier error podía tener consecuencias catastróficas. Pero esta vez no se trataba de una cuestión política o estratégica. Se trataba de su propia sangre, de su hija. El peso de esa realidad lo aplastaba con una fuerza que jamás había sentido antes. Por otro lado, intentó buscar consuelo en su equipo de seguridad. Convocó a sus asesores más cercanos, aquellos en quienes confiaba plenamente. Pero incluso ellos, hombres y mujeres entrenados para mantener la calma bajo presión, parecían desorientados. El viejo Lin había demostrado que, aunque encarcelado, seguía siendo una fuerza peligrosa. No solo había logrado secuestrar a la hija del presidente, sino que lo había hecho de una manera que enviaba un mensaje claro. Nadie estaba a salvo. Sin embargo, entre la desesperación y el miedo, surgió algo más. Una pequeña chispa de determinación comenzó a arder en el interior de Najib. Sabía que no podía darse el lujo de sucumbir al pánico. Su hija lo necesitaba y el país también. Así que, aunque sentía que el miedo lo consumía, decidió enfrentarlo. Se puso de pie, respiró profundamente y se dijo a sí mismo que no podía permitirse flaquear. Finalmente, ordenó a su equipo que analizaran cada detalle del video. Cada sombra, cada sonido, cada gesto del viejo Lin podría ser una pista para localizar a Gabriela. Pero mientras su equipo trabajaba frenéticamente, Najib no podía evitar sentir que el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para que el viejo Lin tomara ventaja. Y aunque estaba rodeado de personas dispuestas a ayudarlo, se sentía más solo que nunca. La noche continuó, pero para Najib, el reloj parecía haberse detenido. Se preguntó cuántos padres en el mundo habían sentido lo mismo que él en ese momento. La impotencia de saber que alguien más tenía en sus manos la vida de su hijo. ¿Qué sucede cuando el miedo paraliza incluso al más fuerte? Esa fue la pregunta que Najib tuvo que responderse aquella noche. Y aunque el miedo seguía presente, algo dentro de él le dijo que no podía permitir que lo controlara. Porque aunque la batalla apenas comenzaba, sabía que rendirse no era una opción. La verdadera pregunta era, ¿sería capaz de mantenerse en pie cuando todo a su alrededor parecía colapsar? El mensaje más oscuro siempre llega cuando menos lo esperas. La noche era una trampa silenciosa. Nayib Bukele, rodeado por el eco de su propia desesperación, sabía que cada segundo perdido era una grieta más en el muro que protegía su vida. El despacho, antes un símbolo de autoridad y control, parecía ahora un escenario lúgubre, dominado por el peso de lo que acababa de presenciar. Mientras intentaba mantenerse en pie, una nueva notificación llegó a su teléfono. Era imposible no sentir el golpe en el estómago. Otro mensaje del viejo Lin. El tiempo parecía ralentizarse mientras Bukele observaba la pantalla, debatiéndose entre abrirlo o no. Sabía que no había opción, no esta vez. Sus dedos temblorosos apenas lograron desbloquear el dispositivo. Lo que vio en esta ocasión no solo profundizó su miedo, sino que le reveló el verdadero alcance de la amenaza. En este nuevo video, su hija Gabriela aparecía nuevamente, pero esta vez, el agotamiento y el miedo en su rostro eran imposibles de ignorar. Estaba más pálida, su cabello caía sobre su rostro como un velo de abandono, y sus ojos parecían pedir auxilio en silencio. Por otro lado, la producción del video no era casual. Cada detalle parecía planeado para desestabilizarlo aún más. La iluminación tenue, los ruidos de fondo que insinuaban movimiento, los destellos que mostraban lo que podría ser violencia en otra habitación. Bukele no podía evitar preguntarse si esos detalles eran reales o simplemente una táctica para alimentarle el peor de los escenarios en su mente. Fuera como fuera, estaba funcionando. No podía despegar la vista de la pantalla, como si el video tuviera un poder hipnótico sobre él. Sin embargo, algo cambió en él mientras veía el mensaje. Mientras las palabras del viejo Lin resonaban, una chispa de ira comenzó a crecer dentro de Bukele. Era como si,
en medio de su desesperación, algo nuevo y feroz naciera. La necesidad de luchar no solo por su hija, sino por demostrar que él no sería doblegado. Esta ira no era destructiva, sino transformadora. Era el tipo de furia que podía convertir el miedo en acción. Finalmente, el video terminó, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Bukele dejó el teléfono sobre su escritorio y miró a su alrededor, como si buscara algo que le devolviera el control. Respiró profundamente, sabiendo que no podía permitirse perder la calma. Llamó a su equipo más cercano y les ordenó que analizaran cada fotograma del video. Todo debía ser revisado: las sombras, los sonidos, incluso los movimientos más sutiles de Gabriela. No dejaría nada al azar. Mientras el equipo trabajaba, Bukele se permitió un momento de reflexión. Pensó en Gabriela, en sus risas, en los momentos que habían compartido antes de que esta pesadilla comenzara. La imagen de su hija feliz era un contraste devastador con lo que había visto en el video, pero también se convirtió en su mayor motivación. No importaba cuánto le costara, no importaba lo que tuviera que hacer, iba a salvarla. El mensaje más oscuro siempre llega cuando menos lo esperas, se repitió a sí mismo, como un mantra para recordar que debía estar preparado para lo que viniera después. Sabía que el viejo Lin no había terminado, que este video era solo una pieza más en un juego macabro. Pero también sabía algo más. Él tampoco había terminado. Y esta batalla, por más personal y devastadora que fuera, aún estaba lejos de decidirse. El temor no es una debilidad, es el preludio del coraje absoluto. El temor había invadido cada rincón del despacho presidencial, pero no era un miedo cualquiera. Era el tipo de temor que se aferra al pecho, pesado como una armadura, paralizando los movimientos mientras la mente intenta procesar lo inconcebible. Nayib Bukele lo sentía en carne propia. Sin embargo, en el corazón de esa emoción oscura, algo más empezaba a despertar. Porque el temor, cuando se enfrenta, no destruye, transforma. Sentado frente a su escritorio, Nayib volvió a ver el video enviado por el viejo Lin. Esta vez, no buscaba detalles sobre el lugar donde mantenían a su hija Gabriela. Quería entender algo más profundo. ¿Qué estaba intentando realmente ese hombre al exponer a una niña a semejante crueldad? El viejo Lin sabía lo que hacía. No se trataba solo de romper la seguridad física del presidente. Quería quebrar su espíritu. Pero lo que no podía prever era que Nayib estaba a punto de convertir ese miedo en su mayor fuerza. Además, mientras los segundos pasaban y las imágenes seguían quemándose en su mente, Nayib comenzó a recordar por qué había llegado hasta ese lugar. No era solo por las políticas, por los discursos o por las decisiones controvertidas. Había asumido el liderazgo de un país quebrado por las pandillas porque creía que su deber iba más allá de lo personal. Sabía que esta guerra no era solo suya, era la batalla de toda una nación contra aquellos que buscaban despojarla de su futuro. Por otro lado, el equipo de seguridad trabajaba incansablemente en busca de pistas. Una y otra vez, pausaban el video, ampliaban imágenes, analizaban sonidos. Pero el viejo Lin no había dejado nada al azar. Cada fotograma estaba diseñado para generar confusión, para sembrar dudas. Sin embargo, Nayib no podía permitirse dudar. Sabía que cada minuto contaba y que debía tomar una decisión. ¿Esperaría a que el enemigo cometiera un error o asumiría un riesgo calculado para tomar el control de la situación? Finalmente, llegó la idea que cambiaría el rumbo de la noche. Nayib llamó a su equipo más cercano y les planteó algo que, en otras circunstancias, habría parecido impensable: negociar con un prisionero pandillero recientemente capturado. Este hombre, un lugarteniente del viejo Lin, era conocido por su lealtad a la organización. Pero Nayib entendía que incluso la lealtad podía fracturarse bajo la presión correcta. Con voz firme les dijo: «No hay tiempo para escrúpulos. Si este hombre tiene información que pueda salvar a Gabriela, lo conseguiremos. No importa el costo». Sus palabras, aunque duras, estaban impregnadas de una mezcla de determinación y desesperación. Porque Nayib no solo estaba luchando por su hija, estaba luchando por demostrarle al viejo Lin que él no se rompería.
No importaba cuán oscuro fuera el mensaje, ni cuán alto fuera el precio. El prisionero fue llevado a una sala de interrogatorios, donde Nayib lo enfrentó personalmente. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una intensidad que pocos habían visto antes. «Dime dónde está Gabriela», exigió, su voz como una hoja afilada. El pandillero, al principio, se negó a hablar. Pero Nayib no se detuvo. Le ofreció algo que sabía que ningún hombre en su posición podía rechazar: la libertad a cambio de la verdad. Fue un juego peligroso, pero efectivo. El hombre, entre titubeos y amenazas veladas, reveló información clave. Un refugio en las afueras de San Salvador, un lugar donde el viejo Lin tenía a Gabriela oculta. Nayib no esperó ni un segundo más. Ordenó a su equipo preparar una operación encubierta para rescatarla, pero sabía que este era solo el comienzo, porque en el corazón del temor había encontrado el preludio del coraje absoluto. Ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera. La verdadera pregunta no era si Bukele lograría rescatar a su hija, sino cuánto estaría dispuesto a sacrificar para hacerlo. Porque en esta guerra no había garantías, solo decisiones que marcarían la diferencia entre la esperanza y el abismo. Y Nayib había decidido que el temor ya no tendría poder sobre él. El hombre que desafió al destino nunca mira hacia atrás. Nayib Bukele sabía que la verdadera lucha no terminaba con el rescate de Gabriela. Aunque una parte de él sintió alivio al saberla a salvo, ese momento de calma duró lo que tarda un suspiro en desvanecerse. El viejo Lin había logrado escapar, dejando un rastro apenas perceptible, una sombra que amenazaba con reaparecer. Bukele entendía que quedarse quieto no era una opción. La guerra que enfrentaba estaba lejos de concluir. Mientras su hija recibía la atención necesaria, el despacho presidencial volvía a convertirse en un campo de batalla estratégico. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que parecía estar siempre un paso adelante? Bukele no solo se enfrentaba a un hombre, sino a una red que se alimentaba del caos. Cada golpe parecía fortalecer a las pandillas, como si la violencia que pretendían erradicar estuviera inscrita en el tejido mismo del país. Además, las palabras del viejo Lin seguían resonando. No puedes proteger a todos, ni siquiera a los que amas. Lejos de quebrantarlo, esas palabras despertaron en Bukele una determinación feroz. Decidió que no esperaría más ataques. Esta vez, él tomaría la iniciativa. Convocó a su equipo de seguridad nacional y presentó un plan que iba más allá de capturas aisladas. Destruir las redes desde dentro, golpear donde más doliera, y hacerlo con una precisión que el enemigo no pudiera anticipar. Mientras las primeras fases del plan se ejecutaban, Bukele se permitió un instante de reflexión. Este enfrentamiento no era solo político ni estratégico, era personal. Había desnudado su humanidad y expuesto sus límites, pero en lugar de doblegarlo, lo había fortalecido. Desde la ventana de su despacho, observando cómo el amanecer iluminaba la ciudad, pensó: el hombre que desafió al destino nunca mira hacia atrás. Porque para Bukele, detenerse no era una opción. Su mirada estaba fija en el futuro, en la promesa de un país libre del miedo y de las sombras del viejo Lin. Y aunque el camino estaba plagado de incertidumbre, una cosa era segura: no descansaría hasta que su enemigo enfrentara la justicia. Ahora la pregunta no era si Bukele estaba preparado para lo que venía, sino si el viejo Lin lo estaba para enfrentarse a un hombre que no temía desafiar al destino mismo. En esta guerra, solo había espacio para un vencedor, y Bukele estaba decidido a que fuera él. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para terminar una guerra? La pregunta golpeó la mente de Nayib Bukele como un eco persistente en medio de la noche. El despacho estaba envuelto en una calma inquietante, pero su mente estaba lejos de descansar. El viejo Lin había escapado, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. Cada pista parecía una llave hacia su paradero, pero también un nuevo riesgo en un juego donde la apuesta no dejaba de aumentar. El equipo de inteligencia había identificado una red de comunicaciones que podía ser la clave para localizarlo. Era una oportunidad única, pero con un alto costo,
Infiltrarse significaba arriesgar no solo la operación, sino la vida de quienes participaran. Bukele sabía que no había otra opción. La inacción solo le daría más ventaja a su enemigo. Mientras trazaba los primeros esbozos de un plan, las imágenes de Gabriela seguían presentes en su mente, recordándole el precio que ya había pagado. Ahora, cada decisión no era solo estratégica, era personal. Las largas noches sin descanso y el peso de proteger a su familia se mezclaban con la presión de liderar a un país que dependía de él. Finalmente, el plan tomó forma. Un grupo selecto de agentes, entrenados para las misiones más delicadas, fue enviado bajo el amparo de la oscuridad. Bukele observó cada paso desde una sala de control, donde el silencio parecía comprimir el aire. Cuando los agentes localizaron el centro de comunicaciones, encontraron algo más grande de lo esperado. Mapas, documentos y dispositivos que revelaban los próximos movimientos del viejo Lin. Pero con ellos trampas explosivas diseñadas para destruirlo todo. Bukele sintió el peso de la decisión: evacuar y perder la oportunidad de acabar con su enemigo, o continuar y arriesgarlo todo. Optó por avanzar. Su equipo desactivó las trampas con una precisión asombrosa y salió con información clave. Pero para Bukele, esta no era una victoria definitiva. Era solo un recordatorio de que en esta guerra el precio siempre seguía aumentando. Y el viejo Lin, aunque herido, aún estaba allí, esperando su próximo movimiento. El poder de una trampa puede cambiar el destino de todos. Cuando crees que tienes todo bajo control, es justo en ese momento cuando la trampa perfecta se activa. Nayib Bukele había ordenado la operación más delicada de su mandato. Un equipo de élite había logrado infiltrarse en el corazón de las redes del viejo Lin. Cada movimiento, cada paso, se había calculado con precisión milimétrica. Pero lo que nadie había previsto era que el enemigo había transformado su refugio en una verdadera trampa mortal. El equipo avanzó en silencio, desarmando trampas menores y superando obstáculos hasta llegar a lo que parecía ser el centro de operaciones. En esa habitación oscura, llena de monitores parpadeantes y mapas detallados, se respiraba un aire cargado de amenaza. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Era como si el viejo Lin hubiera dejado su marca en cada rincón, un recordatorio de que siempre estaba un paso adelante. Además, los documentos encontrados revelaban información crucial: nombres, ubicaciones y detalles que podían desarticular toda la red pandillera en cuestión de días. Sin embargo, ese triunfo se sintió efímero cuando uno de los agentes notó algo extraño. Un cable que no debía estar ahí, un dispositivo que parecía fuera de lugar. El refugio era una trampa diseñada no solo para proteger información, sino para destruirla junto con cualquiera que se atreviera a entrar. Por otro lado, desde su sala de control, Bukele observaba en tiempo real cómo sus hombres intentaban desactivar el sistema explosivo. El sudor frío en su frente era testigo de la tensión que lo invadía. No era solo una cuestión de éxito o fracaso, era una cuestión de vida o muerte. Cada segundo que pasaba sentía que su decisión de enviar a ese equipo podría convertirse en el mayor error de su vida. Finalmente, con una mezcla de habilidad, suerte y un temple inquebrantable, los agentes lograron neutralizar el sistema. La explosión nunca llegó, pero el impacto emocional había sido igual de devastador. Mientras salían con la información en sus manos, Bukele supo que ese día no solo habían evitado una catástrofe, sino que habían probado que el viejo Lin no era invencible. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. ¿Qué sucede cuando el enemigo parece siempre preparado para lo inesperado? Esa era la pregunta que rondaba la mente de Bukele mientras analizaba los documentos. Porque sabía que, aunque había ganado esta partida, la guerra contra el viejo Lin aún tenía muchas jugadas por delante y cada una sería más peligrosa que la anterior. ¿Qué harías si la sombra de tu enemigo estuviera más cerca de lo que creías? Las noches de tensión habían convertido el despacho presidencial en un lugar de permanentes estrategias y alertas. Nayib Bukele sabía que cada paso dado era un acercamiento al viejo Lin, pero también un terreno más peligroso.
Mientras analizaba los documentos obtenidos en la operación reciente, algo llamó su atención. Una ubicación que no aparecía en los informes anteriores. Era como si el viejo Lin hubiera dejado una pista, deliberadamente o por error. ¿Pero por qué? ¿Qué escondía ese lugar? La ubicación señalada no era un refugio cualquiera. Se trataba de un punto en la periferia de San Salvador, aparentemente abandonado, pero con un historial inquietante. Reportes antiguos mencionaban movimientos sospechosos en la zona, pero nada lo suficientemente sólido como para ser investigado en profundidad. Ahora esa dirección brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Para Bukele, esto era más que una simple coincidencia. Sabía que debía actuar rápido. Además, el equipo de inteligencia reforzó la teoría de que el viejo Lin podría estar usando ese lugar para reorganizarse después de su escape. Las posibilidades eran muchas, pero el tiempo, como siempre, era su enemigo más cruel. La operación debía planificarse con cuidado, pero la urgencia de la situación dejaba poco margen para el análisis detallado. Bukele, en su estilo característico, decidió que era momento de asumir riesgos. Si el enemigo quiere jugar con fuego, nosotros seremos la tormenta que lo extinga, dijo a su equipo. Por otro lado, mientras se preparaba el operativo, la tensión aumentaba. Cada miembro del equipo sabía lo que estaba en juego. No se trataba solo de capturar al viejo Lin, se trataba de demostrar que el miedo no tenía cabida en una nación que luchaba por su libertad. Bukele observaba desde la distancia, pero su mente estaba allí, con ellos, calculando cada movimiento y esperando cada resultado. Finalmente, la operación comenzó. Las fuerzas especiales se acercaron al lugar, moviéndose en silencio a través de la oscuridad. Pero lo que encontraron al entrar no fue lo que esperaban. El lugar estaba vacío, desolado, como si alguien hubiera estado ahí solo para limpiar sus huellas. Sin embargo, algo quedó atrás. Un mensaje. Una frase escrita en la pared que decía: «Siempre estoy más cerca de lo que crees». El impacto de esas palabras fue inmediato. Bukele comprendió que el viejo Lin no solo era un maestro del escape, sino también de la manipulación. Esa noche, aunque no hubo capturas ni enfrentamientos, quedó claro que la guerra no era solo física, era psicológica, y el viejo Lin estaba jugando en un nivel que desafiaba incluso las estrategias más calculadas. Ahora, Bukele tenía algo claro. El enemigo no estaba huyendo, estaba esperando. ¿Pero para qué? Esa pregunta era la clave, y resolverla se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Porque en esta guerra las sombras no solo ocultaban al enemigo, también revelaban el siguiente movimiento. La caída de un imperio no siempre es el final. La detención del viejo Lin fue un triunfo resonante, pero lejos de ser el desenlace esperado. Mientras el convoy lo transportaba a la prisión de máxima seguridad, Nayib Bukele no podía apartar de su mente las palabras de advertencia que el criminal había pronunciado. Esto no termina aquí. Era más que una amenaza, era una declaración de guerra prolongada. Porque capturar a un hombre no significa desmantelar la maquinaria que él mismo construyó. El país reaccionó con una mezcla de alivio y escepticismo. Los titulares celebraban la captura del líder pandillero más temido, pero en las calles aún se respiraba el miedo. Los aliados del viejo Lin no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, varios ataques coordinados sembraron el caos en las zonas donde las pandillas aún tenían influencia. Bukele sabía que este era el último recurso de una red que intentaba demostrar que aún tenía poder. Además, la llegada del viejo Lin a la prisión fue un espectáculo por sí mismo. La seguridad fue reforzada al máximo y cada movimiento fue monitoreado con precisión milimétrica. Sin embargo, el viejo Lin parecía imperturbable, como si estuviera en control incluso en su derrota. Cuando ingresó a su celda, simplemente se sentó y miró a la cámara de vigilancia con una sonrisa que podía interpretarse como desafío o resignación. Por otro lado, Bukele no perdió tiempo. Mientras el país enfrentaba las represalias pandilleras, su equipo comenzó a analizar los documentos y dispositivos incautados durante las operaciones previas. Lo que descubrieron fue más profundo de lo que esperaban. El viejo Lin no era solo un líder, era el arquitecto de una red que operaba no solo en El Salvador,
sino en varios países vecinos. La magnitud del problema superaba cualquier cálculo inicial. Finalmente, Bukele comprendió que su lucha había alcanzado una nueva dimensión. El arresto del viejo Lin era un paso importante, pero apenas era el principio de una cruzada para erradicar su legado. Ordenó intensificar las operaciones en todo el país, atacando no solo a los miembros de la pandilla, sino también a las redes de apoyo económico y político que las sostenían. «La caída de un imperio no siempre es el final», exclamó durante una reunión con su gabinete. «Es el comienzo de una oportunidad para reconstruir algo mejor». Sabía que el desafío no era solo vencer al enemigo, sino también ofrecer al pueblo un futuro libre de miedo y violencia. Esa noche, mientras observaba las imágenes del viejo Lin en su celda, Bukele reflexionó sobre el costo de esa guerra. La captura había sido un logro significativo, pero las cicatrices que dejó en el país y en su propia familia eran profundas. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, porque en esa batalla el verdadero enemigo no era un hombre, sino el sistema que él representaba. Y Bukele no descansaría hasta desmantelarlo por completo.